si va a ser un examen formal, cómo vamos a calificar, pero les avisaría con tiempo a los dos grupos. Entonces, ustedes tranquilos. Bueno, el día de hoy vamos a tener nada más, recuerden que el tema que vimos la última vez fue el de resonancia. Sí, ahí se ve bien para todos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que habíamos visto es que la resonancia es la deslocalización de electrones pi. Sí, es la deslocalización de electrones pi. Aquí estos son los pi. Cuando se encuentran conjugados, en sistemas conjugados. Resonancia es deslocalización de electrones en sistemas conjugados. ¿Sí? Entonces, aquí este sistema pues está conjugado porque hay simple, doble, simple y finalmente hay un doble. Recuerden que puede haber dobles o triples, también lo habíamos visto así, que podía haber un sistema que tuviera triple, doble, triple, y esto pues también es un sistema conjugado. Triple, simple, doble, simple, triple, también es un sistema conjugado. Debe de haber después de cada enlace con pi, ya sea triple, debe de haber un simple, luego puede haber otro con pi, doble o triple, y debe de haber un simple, y luego finalmente otro que tenga pis, dobles o triples. Todos son sistemas conjugados. Y habíamos visto, para recordar, que pues, estos sistemas tienen la capacidad de deslocalizar electrones por los orbitales p, flecha de dos cabezas, y que en ese momento se deslocaliza en base al número de carbonos. 1, 2, 3, 4, aquí tenemos 5 carbonos. Este ejemplo lo hago para que vean, donde había doble, ahora hay simple, donde había simple, ahora hay doble, pero este primer carbono, el carbono 1, que perdió electrones 2, 3, donde había de 3 a 4 que había doble, pues ahora es simple, y de aquí de 4 a 5, ya no brincan aquí los electrones porque los orbitales pi llegan hasta el 4. Aquí, en este carbono, en el 4, se quedan los 2 electrones con carga negativa. Aquí ya no se van hacia este carbono, hacia el carbono 5, porque el carbono 5 no tiene electrones p. Desde el principio, aquí no había p. No hay electrones p. No hay orbitales p. Entonces ya no brincan los electrones, perdón, aquí me equivoqué, ya no brincan los electrones hasta el 5, brincan aquí en el carbono 4. Entonces el pi brinca entre 2 y 3, y los electrones del pi de 3 y 4 brincan al carbono 4. El carbono 4 se carga con electrones y el carbono 1 queda con un orbital vacío. Y ahí está el sistema de deslocalización que tenemos aquí con este sistema. ¿Sí? Entonces recuerden por qué no llegó los electrones hasta el carbono 5, porque el carbono 5 desde el principio no tenía orbitales p para conjugarse, para que los electrones brinquen como lo vimos. Entonces queda hasta el carbono 4. Por ejemplo, aquí en este sistema deslocaliza, y este pi deslocaliza sobre el último carbón.
Vean, si se hace esto, flecha de 2 cabezas que representa la resonancia, y ustedes pueden ver que aquí quedaría, si había triple, queda un doble. Si había triple, queda un doble. Ahí. Voy a contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 6 carbonos ahí. ¿Sí? Los voy a marcar aquí con un punto para que ustedes más o menos tengan una idea. Aquí ya tenía el punto. Hay 6 carbonos. Entonces, tenemos ahora esto. Tenemos que de 1 a 2 se ha perdido un pi. Aquí queda el mismo carbono, pero con carga positiva, a pesar de ser doble enlace, tiene una deficiencia de electrones, porque era un triple enlace. Donde había simple, ahora hay doble. Donde había triple, ahora hay doble. Donde había simple, ahora hay doble. Donde había doble, que es entre 3 y 4, aquí, carbono 3, carbono 4, donde había doble entre 3 y 4, ahora va a haber simple, y entre 4 y 5, que había, entre 4 y 5 que había simple, ahora queda doble, y vean, entre 5 y 6, entre 5 y el carbono 6, había un triple enlace. ¿Sí? Donde había doble entre 3 y 4 queda simple, donde había simple entre 4 y 5 queda doble, y entre 5 y 6, donde había triple, pues forzosamente al haber, como había triple, ahora debe de quedar un, lo voy a remarcar aquí, doble, ¿sí? Pero como los electrones brincaron al carbono 6, en el carbono 6, a pesar de ser un doble enlace, hay una carga negativa. Estos sistemas que han deslocalizado generando 2 dobles enlaces continuos, si lo ven aquí y aquí, estos sistemas con 2 dobles enlaces continuos, este y este, ¿sí? Son lo que se conocen como alenos. Un aleno, lo voy a poner aquí, un aleno es un doble enlace unido a otro de forma inmediata. Pero ¿por qué lo dibujo siempre un poquito más grueso? Porque hagan de cuenta que están unidos, es como si fueran los 2 borradores. Los dobles enlaces no pueden estar unidos en el mismo sentido, porque si no habría muchos electrones a su alrededor. No pueden estar unidos en el mismo sentido, sino que tienen que estar unidos en sentidos transversales, es decir, los orbitales P que forman el enlace pi de este doble enlace se encuentran hacia arriba, y los otros son PZ, por ejemplo, y se encuentran hacia afuera, y eso es lo que son los alenos. Dobles enlaces con uniones de orbitales, ¿sí? P o Z, unidos de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que la famosa nube de electrones, que la dibujo como le llamamos las alas de la mariposa, aquí, este sería uno de los pis, este es el sigma de uno de los alenos, aquí están los carbonos, y el otro
el otro aleno, aquí está el sigma, pero el pi estaría de esta manera. ¿Sí? Transversal al primero, para que no haya impedimento entre los electrones, no haya rechazo entre los electrones. Esto es lo que se conoce como alenos o dos dobles enlaces continuos, y los alenos son tóxicos muy importantes que se forman en la atmósfera, en la estratosfera, debido a los procesos de ionificación por el UV que llega del Sol, los rayos UV. Muchas moléculas que tienen sistemas conjugados se llegan a formar en alenos y son tóxicos porque a la vez los alenos son tóxicos y dañinos al medio ambiente porque a la vez atrapan al ozono y también, pues de alguna manera, destruyen la capa de ozono en la estratosfera. Entonces, los alenos pueden existir cuando hay triples enlaces conjugados y estos se arreglan en forma de alenos, ¿sí? Debido a fenómenos de resonancia. Entonces, cópienlo, por favor. Si hay dudas, pregúntenme para continuar. Me interesa que ustedes recuerden más de la resonancia. Bueno, recuerden que la resonancia protege los grupos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, por ejemplo, voy a poner aquí un carbonilo de un aldehído. Aquí voy a poner una amina. Como ustedes saben, de entre los dos, de entre el oxígeno y el nitrógeno, el que es más electronegativo, pues es el oxígeno. El nitrógeno, aunque es electronegativo, es un poquito menos electronegativo. Cuando hay grupos con electrones libres unidos a un enlace de distancia, a un sistema conjugado, porque este sistema está conjugado doble, simple, y aquí en el carbonilo también es doble, y además aquí hay un grupo electronegativo que atrae electrones. En ese momento, el grupo menos electronegativo que tenga pares de electrones libres a un enlace de distancia del sistema conjugado, un enlace de distancia del sistema conjugado, en ese momento los electrones libres entran en el sistema de resonancia. ¿Qué ocurre? Deslocalizan aquí, los pi deslocalizan, y como este grupo es el más electronegativo, el pi de aquí lleva los electrones al átomo más electronegativo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo queda esto? Flecha de dos cabezas. Y entonces, lo que tenemos aquí, voy a poner de este lado, es que el nitrógeno genera un doble enlace, adquiere carga positiva porque no le gusta estar al compartir su par de electrones, pues adquiere carga positiva. Se genera un doble enlace aquí donde había simple entre el nitrógeno y este carbono, pues había un enlace simple, ahora se forma doble, y de ahí donde había doble hay simple, donde había simple ahora hay doble, simple donde había, ahora es simple donde había doble, doble donde había simple, y finalmente el enlace que había doble para llegar al oxígeno se ha vuelto simple, pero el oxígeno se ha cargado con un par de electrones que vienen del doble enlace y adquiere carga negativa. El nitrógeno perdió su par de electrones, adquirió carga positiva, deslocalizó todo el sistema y ahora el oxígeno, que era el más electronegativo, ganó el par de electrones
provenientes del enlace pi, y bueno, se ha deslocalizado todo el sistema. Obviamente recuerdan que estos sistemas tienen regreso. Después estos electrones regresan y recuperan de esta manera otra vez el amonio recupera, el nitrógeno recupera su par de electrones. Es un sistema de deslocalización clásico de sustancias Profe, tóxicas. ¿puedes subir tantito la cámara? Ahí. Así. Bueno, y también Sí, gracias. a la derecha es que no se ve lo que escribió apenas. A la derecha, ahí. Sí, ahí ya, profe, gracias. De nada. Entonces, este sistema de deslocalización, cuando se empiezan a deslocalizar las moléculas, ¿sí? Imagínense que estos son tóxicos. En el momento en que los electrones están brincando, cualquier otra sustancia que llegue, si aquí llega una sustancia X con electrones o una sustancia Z con deficiencia de electrones, con carga positiva, cualquiera de estas dos podría unirse, pero ¿qué pasa? No pueden unirse. ¿Por qué no se pueden unir? Porque ya sea que busquen electrones o busquen la carga positiva, como los electrones están brincando de un carbono a otro y luego están regresando, esto lo hacen muy rápido, van y vienen los electrones, deslocalizan y regresan, deslocalizan y regresan. Entonces las sustancias que quieren reaccionar, no encuentran ni la carga positiva, ni los electrones, no los encuentran fijos. Y al no encontrarlos fijos, no pueden reaccionar de forma rápida con esta molécula. ¿Qué es lo que sucede? Pues que eso hace que todos los sistemas que estén conjugados como este, que tengan resonancia, todos estos sistemas van a ser más estables. Y desde el punto de vista, al ser más estables, esto es igual a que toda esta sustancia es menos reactiva. ¿Qué es lo que ocurre si es una sustancia muy estable porque está en resonancia y es menos reactiva? Entonces, pensando como nosotros, como ingenieros en sistemas ambientales, pues esto lo que me está indicando es que esta sustancia va a ser difícil degradarla, va a tener más permanencia en el medio donde se encuentre el aire, el agua, el suelo, incluso en el cuerpo, y no la vamos a poder degradar tan fácil en un cuerpo, en un organismo, no se va a poder degradar tan fácil porque aquellas moléculas o sistemas que pudieran reaccionar con esta molécula no lo van a poder hacer por el movimiento de electrones, porque nunca se deslocalizan los electrones, se deslocalizan las cargas y nunca están fijas. Y al no estar fijas, quietas en un punto, pues los átomos con los que podrían reaccionar y empezar a romper la molécula no reaccionan. Esto hace que la resonancia proteja a los tóxicos se vuelven más estables, son menos reactivos y se mantienen más tiempo. El ejemplo que habíamos visto mucho, pues es finalmente, recuerden, los anillos aromáticos con sus orbitales P, cuando aquí están, entre ellos tienen sus electrones ahí, aquí también tienen sus electrones, estoy representando los pi con los orbitales P, ahí están arriba y abajo las nubes de electrones, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay la resonancia, los electrones pueden brincar
pueden brincar entre electrones, ¿sí? Y esto genera que haya un movimiento de electrones. Y si antes lo que yo representé aquí era esto, yo representé esta molécula con un doble enlace aquí, otro doble enlace aquí, y el tercer doble enlace aquí. Aquí está representado en la misma molécula cuando hay el movimiento de resonancia en esta molécula. Pues vean ahora cómo quedan organizados. Ahora ha quedado aquí uno de los dobles enlaces, el verde ha brincado aquí y el azul ha brincado ahí. Si se fijan, son posiciones distintas, véanlo, son posiciones distintas de los dobles enlaces, pero además pueden seguir deambulando, pueden ir al lado contrario ahora. Y regresar a su posición original, pero ese movimiento de electrones, que era lo que ya habíamos visto desde la otra vez, ese movimiento de electrones genera aquí genera aquí en la parte de arriba, tanto arriba como abajo, una nube de electrones, tanto arriba como abajo, y los electrones se están moviendo. Eso hace que al moverse, pues los átomos que quieran atacar aquí, aquellos átomos que quieran atacar al doble enlace, ya sea con cargas positivas como metales o aniones con carga negativa, pues ninguno de ellos puede atacar con facilidad, no porque no haya cargas negativas. Por ejemplo, si es un metal, es el hecho de que los electrones se están moviendo y la carga positiva no encuentra a los electrones. Y cuando son cargas negativas, aunque hubiera un punto donde momentáneamente no hubiera déficit de electrones en el anillo, como se están moviendo los electrones, pues tampoco hay posibilidad de encontrar un déficit de electrones. Además, ya lo había mencionado, que se generan líneas de campo magnético, ¿sí?, que hacen que las moléculas incluso se alineen externamente y en vez de atacar quedan alineadas con los campos magnéticos de los compuestos aromáticos. Y esto es el motivo por el cual los aromáticos como el benceno son tóxicos recalcitrantes, porque no son fáciles de destruir por esta protección que les da, o esta estabilidad que les da el fenómeno de resonancia. Entonces, cópienlo, por favor. Y ya para terminar, antes de terminar, recuerden que entre más rutas de resonancia tiene una molécula, todavía más estable se vuelve. Yo tengo aquí el anillo bencénico, como habíamos hablado, con sus dobles enlaces, es muy estable, es altamente estable, pero si yo pongo un anillo aromático y está conjugado con otro, con una ruta externa, por ejemplo, pues tiene movimientos completos. Puede deslocalizar aquí y de aquí deslocalizar hacia afuera. Puede deslocalizar tanto adentro del anillo, es decir, puede deslocalizar, como lo hemos estado viendo, dentro del anillo, pero también puede obtener la ruta hacia afuera del anillo por conjugación.
Y entonces esta molécula es todavía mucho más estable. Y si por último tenemos un anillo aromático que tenga varias rutas, que tenga todavía más rutas de deslocalización, por ejemplo, que brinque aquí y de aquí brinque así para deslocalizar hacia afuera, o brinque desde aquí, así, así, y no, perdón, este quedaría aquí, aquí es la otra ruta, pero todavía hay una ruta más, que puede ser que este brinque aquí, brinque para acá, y este brinque hacia afuera y quede. Y todavía hay otra ruta, que desde aquí, este brinque aquí, mueva, salga, salga y salga. Es decir, que cruce todo el sistema. Y este se va a convertir entonces, con tantas rutas, este va a ser un tóxico recalcitrante. Va a ser un tóxico muy difícil de degradar porque tiene rutas hacia uno de los sistemas conjugados externos, hacia el otro, dentro del propio anillo y cruzando de un sistema conjugado externo a otro a través de los sistemas conjugados internos. Entonces, ese ya se convierte en un tóxico sumamente recalcitrante que es muy difícil de eliminar. ¿Cuál es la táctica en un momento dado para poder eliminar a estos compuestos que tienen resonancia? Pues es obvio, tienes que romper la resonancia. Químicamente, físicamente, bioquímicamente con una bacteria, pero tú lo que tienes que hacer es, para eliminar estos tóxicos, lo que tienes que romper es el sistema de resonancia. Copien, por favor, y me avisan para que pueda yo borrar y ver eso de romper el sistema de resonancia. Entender esto de resonancia, que es realmente a lo que quiero que se entienda. O sea, ustedes finalmente, si yo les presento esta molécula, fíjense bien, si yo les presento estas dos moléculas, A y B, ¿cuál de las dos será la que como tóxico será más difícil de degradar? El A. El A. El A, muy bien, porque primero vamos a analizar B. B tiene un sistema doble, simple, simple, doble, simple, simple. Este sistema no está conjugado porque tiene doble, simple, simple. Si estuviera conjugado, realmente aquí no tendría que haber simple, sino tendría que estar doble y tendría que haber un doble enlace y cambiar toda la estructura. Sin embargo, hay simple en vez de doble, entonces por ambos lados no está conjugado, porque si se fijan aquí también hay simple, aquí debería de haber un doble para estar conjugado, pero en vez de haber un doble hay simple, simple. Este sistema definitivamente no está conjugado. Estos dos dobles enlaces están aislados entre ellos, no están conjugados. En el caso de arriba,
Este sistema tiene doble, simple, doble. Este sistema, por pequeñito que sea, ya está, sí está conjugado, y entonces eso le confiere más estabilidad a esta molécula, menos reactividad y por tanto más permanencia como un tóxico. Entonces, esa es la idea de que ustedes analicen y conozcan los fenómenos de resonancia, porque ustedes pueden, si llegan a conocer las estructuras químicas y tienen que ver cuál de los tóxicos que van, o las sustancias que tienen que degradar o eliminar, son las más difíciles o las que van a permanecer más tiempo en el medio ambiente contaminándolo, pues es obvio que van a ser aquellas moléculas que presenten sistemas conjugados y que se estabilicen por efectos de resonancia. Esta molécula con sistema conjugado, pues se va a estabilizar por efectos de resonancia y va a ser más estable, va a ser un tóxico que permanecerá más tiempo en el medio. El de abajo, al no estar conjugado, pues tiene que reaccionar más rápidamente porque no tiene esa protección. Los electrones de sus dobles enlaces están separados, están aislados, están fijos aquí, y cualquier molécula con carga positiva pues puede venir y atacar perfectamente a los dobles enlaces porque no tienen movilidad, no se mueven y están fijos entre estos carbonos. Pues no sé si queda claro esto. De todas maneras, vamos a ver un tercer caso. Lo voy a dibujar aquí mismo, de este lado. Voy a poner aquí, aquí. Y lo vamos a comparar este sistema con otro anillo . Aquí, en este sistema, entre A y B, los dos que puse, voy a mover un poquito porque se me hace que no lo ven, porque está más cargado hacia aquel lado. Ahí, entre A y B, ¿cuál sería fíjense bien, cuál sería el más fácil de degradar? B. B, muy bien. ¿Por qué? Porque no veo B. No, bueno, no veo B, pero ahí se ven las cadenas y se ven 2, 1, 2, 1, 2 en el A. Sí, muy bien. Y en B no, ¿verdad? En B no está conjugado. Como lo comentaste, A tiene pues 1, 2 o doble, simple, doble, simple, doble. Todo este sistema está conjugado. Todo este sistema está conjugado, esta parte no, pero esta parte tiene conjugación. Pero aquí tenemos doble, simple, 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 doble. Esta parte no se encuentra conjugada y por tanto este será más fácil de degradar. Este será el más fácil de eliminar o de degradar. Y este será el tóxico recalcitrante. O sea, profe, según el número de elementos del anillo bencénico, se determina cuál es el más fácil, ¿no? Otra vez, perdón, fuerte, porque para que te oigan tus compañeros. Según el número de enlaces del anillo aromático, tendría que ser, bueno, ahí se determina. No,
No es según el número de enlaces en el anillo bencénico, es la conjugación. Bueno, El que esté doble, simple, doble, eso implica que está conjugado y puede haber resonancia. Si está conjugado, hay resonancia y la resonancia es lo que protege. No importa si está dentro del anillo o fuera. Ok. ¿Sí? Sí, o sea, un... Profe, Sí. ¿era tóxico qué? ¿Recalcitrante? Sí. Ah, ok. Los tóxicos recalcitrantes son los que permanecen mucho tiempo en el medio porque no pueden ser eliminados. Ahora, perdón, algo estabas comentando antes. La personita No, que profe, me preguntó. me parece que fue otra compañera. Sí, tu compañera que preguntó, a ver si más o menos si quedó claro, que no es por el número de enlaces dentro del sistema del anillo aromático, es por la conjugación. Ah, ok. Sí, era mi duda. Ok. Muy bien. Entonces, cópienlos, por favor, para que podamos continuar. Lo que son la resonancia para ustedes, eso es lo que debe de quedarles claro. Y ahora, a continuación, el siguiente tema que vamos a ver es el concepto de ácido y base en compuestos orgánicos. Ahí está. Entonces, el siguiente tema es ácido-base en compuestos orgánicos. Entonces, en química orgánica, realmente ya la teoría de Arrhenius ya quedó fuera. Había una teoría que era la de Arrhenius, no tiene ni caso porque esa no cumple. En compuestos orgánicos se utiliza la teoría de Bronsted-Lowry, es la principal. Después de Bronsted-Lowry está la teoría de Lewis, que es sobre todo para los elementos de la serie B de la tabla periódica. Y por último está la teoría de ácidos y bases duras y blandas. Que tiene que ver, se parece mucho, está muy relacionada con la teoría de Lewis, pero tiene otras connotaciones. ¿Sí? Se parece mucho a la de Lewis, sin embargo, ácidos y bases duras y blandas sí trabaja también con los demás compuestos, con todos los compuestos de la serie A de la tabla periódica. Se puede decir que Bronsted-Lowry utiliza series A y B de la tabla periódica. Lewis va más hacia los elementos de la serie B y la teoría de ácidos y bases duras y blandas tiene mucho que ver con la teoría de Lewis, pero también, se me estaba pasando, también sirve para las series A y B de la tabla periódica. Entonces, más o menos, estas son las tres teorías actuales para ver ácido-base en compuestos orgánicos. Bronsted-Lowry, que es la más usada y a la que le vamos a dedicar más tiempo, que trabaja con los elementos de las series A y B de la tabla periódica. Lewis, que sobre todo se utiliza
en los elementos de la serie B de la tabla periódica, y la teoría de ácidos y bases duras y blandas, que está muy relacionada a Lewis, pero se puede aplicar en los elementos de las series A y B de la tabla periódica. Entonces, cópienlo por favor para que veamos cada una de ellas poco a poco. Y vamos a ver lo que viene siendo la teoría de Bronsted-Lowry. Para Bronsted-Lowry nos dice que un ácido, ¿sí? El ácido es el que el ácido dona iones hidrógeno y la base acepta iones hidrógeno. Entonces, para Bronsted-Lowry, el ácido es aquel que dona protones, ¿sí? Suelta los protones, y la base es el que acepta los protones. Entonces, esto se debe a un fenómeno. El que donen o acepten protones es porque los ácidos y las bases trabajan mediante un proceso de disociación o pérdida de protón, de disociación de protones en el medio. Y casi siempre el medio, pues, es agua. Entonces, la gran mayoría de los elementos que participan en la teoría de Bronsted-Lowry, ya sea que donen protones como ácidos o acepten protones como bases, a través de un proceso de disociación de protones en el medio donde se encuentran, pero casi siempre todos estos compuestos se encuentran en medio acuoso. Siempre hay agua en todos los lugares, en todos los medios hay un poco de agua que permite la disociación. Ahorita vamos a ver los conceptos de disociación, pero además los ácidos, ¿sí? Quienes se disocian son los ácidos. Y la manera o la clasificación para Bronsted-Lowry de los ácidos al disociarse, pues es que tenemos ácidos, por un lado, fuertes, y ácidos, por el otro lado, débiles. La diferencia entre el ácido fuerte y los ácidos débiles es la velocidad con la que pierden los protones. Los ácidos fuertes, ¿sí? Los ácidos fuertes pierden a alta velocidad de disociación. Y los ácidos débiles tienen baja velocidad de disociación. Un ácido fuerte nada más se encuentra en un medio con un poco de agua y en ese momento suelta los protones, los hidrógenos ácidos, y un ácido débil le cuesta, toma tiempo para que pueda liberar el protón. Entonces, los ácidos fuertes tienen alta velocidad de disociación o de liberación de protones. Los ácidos débiles tienen baja velocidad de disociación o de liberación de protones. Pero ¿esto a qué se debe? ¿A qué se debe que haya un ácido fuerte con una alta velocidad de disociación? Lo que pasa es que
aquí tiene que ver que el ácido, cuando pierde el protón, todos los ácidos, cuando pierden el protón, cuando se disocian, todos los ácidos pasan a lo contrario, se convierten en bases. En la teoría de Bronsted-Lowry, cuando el ácido pierde el protón, automáticamente ese ácido se convierte ahora, el ácido pierde el protón, se convierte ahora en, se le conoce como la base conjugada. Cuando un ácido, en Bronsted-Lowry, cuando un ácido pierde su protón, se disocia, por así decirlo, automáticamente este átomo, esta molécula con sus átomos que formaban el ácido, ahora se ha convertido la molécula, ya sin los protones, en lo contrario, se ha convertido en la base conjugada. Y pues obviamente cuando esa base conjugada vuelve a ganar el protón, se protona, pues si la base conjugada gana un protón, pues regresa a la forma del ácido, ¿sí? Entonces, en Bronsted-Lowry, los ácidos, al disociarse, generan las bases conjugadas. Y las bases, una molécula que es una base, una molécula que funciona como una base, cuando gana un protón, entonces se convierte en ese momento en el ácido conjugado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si un ácido pierde su protón, pues se genera la base conjugada. Después esa base conjugada puede atrapar el protón y regresar al ácido. Pero si tenemos desde el principio una base y esa base gana un protón, entonces esa base se convierte en lo que era lo contrario, un ácido. Entonces maneja que durante el proceso de disociación de protones, los que son ácidos pasan a ser, al disociarse y perder el protón, pasan a ser bases conjugadas. Y las bases, cuando aceptan el protón, ¿sí?, en ese momento pasan a ser ácidos conjugados. Eso es lo que se maneja en la teoría de Bronsted-Lowry, y además, pues lo que les comentaba, depende de la velocidad de disociación del protón, como se clasifican los ácidos. Un ácido fuerte tiene una alta velocidad de disociación, es decir, libera muy rápido los protones, y un ácido débil tiene una baja velocidad de disociación, libera lentamente sus protones. Entonces, hasta aquí, si no hay dudas, pues copien, por favor, para que continuemos. Generalmente, de lo que estábamos hablando, los ácidos fuertes se les conoce como ácidos minerales. Generalmente son 7 ácidos minerales, les hablan del sulfúrico, clorhídrico, nítrico, el bromídrico, yodídrico. Son 7 ácidos minerales que se disocian muy rápidamente, muy fuertemente. Y ya todos los demás, todas las demás moléculas, los ácidos débiles, ya son todos los compuestos
Los ácidos débiles son todos los compuestos que tienen, por ejemplo, R significa que es una molécula de carbono, pero que tienen, por ejemplo, un protón unido a un oxígeno, a un nitrógeno, a fósforos. Generalmente, todos estos heteroátomos, todos estos átomos de la serie A que son electronegativos, cuando están unidos directamente a un protón, son moléculas orgánicas y entran dentro de la categoría de Bronsted-Lowry. Todos estos protones son ácidos, se pueden perder con facilidad porque los átomos están atrayendo, los átomos electronegativos están atrayendo fuertemente a los electrones del hidrógeno y entonces el hidrógeno casi no tiene electrones y entonces se puede liberar hasta cierto punto con cierta facilidad, pero no es tan rápido como los ácidos minerales que se liberan muy rápidamente. Entonces, casi todos los compuestos orgánicos, más bien, pues sí, la gran mayoría de los compuestos orgánicos, aquellos que están formados por carbono, oxígeno, nitrógeno, sí, casi todos los compuestos orgánicos realmente son ácidos débiles y son 7 a lo mucho los compuestos que son ácidos minerales o ácidos fuertes. Pueden buscar, por ejemplo, en la literatura cuáles son, si tienen curiosidad, busquen cuáles son los ácidos minerales, esos son los ácidos fuertes, se disocian, ya habíamos hablado que liberan sus protones rápidamente y en cambio los ácidos débiles tardan en liberar a sus hidrógenos, ¿sí? Y son la gran mayoría de los compuestos orgánicos. Ahora, los ácidos fuertes, durante la disociación, en el momento en que se disocian, los ácidos fuertes, cuando se disocian, se pueden controlar o se puede conocer su grado de disociación. De los ácidos fuertes, la disociación se calcula indirectamente. Esto se calcula a través del pH, el potencial de hidrógeno. Pero para los ácidos fuertes, pues el pH no es otra cosa que el inverso del logaritmo de la concentración de protones. Los ácidos fuertes, la disociación, pues está controlada por el pH, pero el pH es el inverso del logaritmo de la concentración de protones. Lo voy a poner bien aquí. Ahí está. Entonces, los ácidos fuertes, estos que se disocian muy rápido, la disociación se puede calcular a través del pH. El potencial de hidrógeno, pues no es otra cosa más que el inverso del logaritmo de la concentración de protones que están liberando esos ácidos fuertes. Y así es como uno puede, a través del pH, pues conocer su disociación de estos ácidos. Pero en cambio, los ácidos débiles, la gran mayoría de los compuestos orgánicos, pues tienen que ver con un proceso de reacción, un proceso de disociación en agua. Generalmente, por lo general, ustedes tienen que un compuesto en presencia de agua, si es un compuesto ácido, se disocia el ácido, el agua, se forma el ion, lo que viene siendo el ion hidróneo, más la base conjugada del ácido. Esa es la reacción de disociación clásica.
un ácido en agua genera ion hidronio más la base conjugada de ese ácido. Y entonces esto tiene una constante de equilibrio. Esta tiene una constante de equilibrio. La constante de equilibrio es el producto de las concentraciones del ion hidronio por la base conjugada entre el producto de la concentración del ácido por lo que viene siendo la concentración del agua. Esa es la constante de equilibrio. Pero el agua siempre está en mayor concentración, siempre se encuentra en mayor concentración en el medio, siempre abunda en exceso el agua. Entonces, esta ecuación se puede simplificar. Esta ecuación se puede simplificar y se convierte en la constante de disociación, que es igual a la concentración de ion hidronio por la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. ¿Qué le pasó al agua? Lo que pasa es que la constante de disociación es igual a la constante de equilibrio por la concentración en exceso del agua. ¿Sí? Entonces estamos multiplicando la concentración en exceso del agua por la constante de equilibrio. Esto lo igualamos, le llamamos que es la constante de disociación, y la constante de disociación tiene que ver con el producto de las concentraciones de lo que vienen siendo los compuestos resultantes después de la reacción de disociación en relación a la concentración inicial del ácido. Y de aquí, a partir de esto, ya ustedes pueden ver, ya se pueden deducir una serie de situaciones o casos cuando la constante de disociación es elevada o cuando la constante de disociación es bajita, es un valor bajo. ¿Qué querrá decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Copien hasta aquí, por favor. Copien todo esto. Para poder ver los casos cuando las constantes de disociación, ya en esta ecuación que ya tenemos aquí, ¿qué pasa cuando la constante de disociación tiene un valor elevado y qué pasa cuando tenemos un valor bajito? Cópienlos, son tan amables, me avisan para que yo pueda borrar y veamos los casos. Dos casos. Para esta disociación, aquí tenemos dos casos. ¿Qué pasa si la constante nos da un valor elevado? Un valor elevado. ¿Y qué pasa si la constante de disociación nos da un valor bajo? Analícenlo. ¿Cuándo nos da valores altos esta constante? Pues es obvio que nos da valores altos cuando este producto es mucho mayor que la concentración del ácido. Por así decirlo, si el ácido si los productos del ácido del ion hidronio y la base conjugada dan 10 y la concentración del ácido que aún no se ha disuelto o no se ha disociado es 1, pues tenemos un valor entonces cercano a 10, pero esto nos está indicando que se ha disociado mucho. Y entonces, ácidos que tienen constantes de disociación grandes se están disociando mucho
o rápidamente. ¿Qué ocurre en el caso contrario? ¿Qué ocurre cuando la constante de disociación dividida entre la concentración del ácido? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si este valor es 10, lo que queda es 10 de concentración del ácido aún sin disociar, y hay muy poco del producto del ion hidrógeno en la base conjugada? Pues aquí, mientras esta K, el resultado de la K acá arriba era 10, aquí el resultado de la constante de disociación será 0.1. ¿Qué quiere decir esto? Que los ácidos que tienen valores de Ka bajos se están disociando poco o lentamente. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con compuestos orgánicos que son ácidos débiles, si uno saca la constante de equilibrio y la lleva a la constante de disociación, nosotros podemos inferir que cuando el valor de la constante de disociación es alta, ¿sí? Hay muchos iones hidrógeno y bases conjugadas. Cuando la constante de disociación es baja, permanece mucho mayor concentración del ácido sin disociar, o sea, se ha disociado poco del ácido y hay poca base conjugada, por eso el valor es bajito, y entonces los ácidos con constantes de disociación elevadas se están disociando mucho o rápidamente. En cambio, los ácidos con constantes de disociación bajas, con valores bajos, se están disociando poco o lentamente, ¿sí? Ahora, esto, para verlo un poco más relacionado con el pH, para poderlo relacionar como los ácidos fuertes, que están, la velocidad de disociación de los ácidos fuertes es, como lo comenté, en base al pH, a la concentración, al inverso del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, pues también se puede asociar la disociación de ácidos débiles con el concepto de pH a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que nos ayuda a definir cómo es la disociación de un ácido, si es alta o baja, a través de un arreglo de lo que es la constante de disociación, que es el potencial de disociación o pKa. Entonces, ahorita nos vamos a quedar aquí el día de hoy, aquí terminamos la clase. En la siguiente clase vamos a ver el potencial de cómo se calcula la ecuación de Henderson-Hasselbalch y cómo se obtiene el potencial de disociación ácido y cómo se aplica para poder entender el comportamiento de moléculas orgánicas, si son ácidos o bases, dependiendo de la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, copien esto último, por favor. Díganme si les muevo si les muevo ahí la pantalla para que puedan copiar mejor. Y con esto terminamos aquí el día de hoy la clase.